Continuemos ahora con la famosa química de los furanos, ¿no? Vamos a desnudar a los famosos furanos, ¿no? Entonces tenemos es un anillo de 5 miembros, ¿no? En donde ya sabemos el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? De manera muy general, ¿no? Algo que tienen los furanos es que son de los, y eso lo vimos en las generalidades de los anillos de 5 miembros, entre pirrol, furano y tiofeno, pues vimos la energía de resonancia, ¿no? Y vimos que el furano es de los menos, que tiene energía más baja, por lo tanto es el menos estable, ¿no? Entonces, ¿cómo el furano tiene algo típico, ¿no? Una reactividad típica es que son sensibles en medio ácido. De hecho, su estabilidad en medio ácido, por ejemplo, los furanos y los alquiles furanos son relativamente estables en ácidos minerales acuosos. ¿A qué me refiero en ácidos minerales? Como por ejemplo ácido nítrico. Es un ácido mineral, ¿no? Pero se descomponen muy fácil en ácido sulfúrico concentrado. Casi un ácido sulfúrico concentrado es ácido sulfúrico al 98%. O con tricloruro de aluminio. ¿Sale? Obviamente el tricloruro de aluminio pues va liberando ácido clorhídrico, ¿no? Entonces es muy fácil que se descompongan con ácido sulfúrico concentrado, tricloruro de aluminio, ¿no? O por ejemplo soluciones calientes de ácidos minerales diluidos, pero muy diluidos, produce la apertura del anillo. Lo que tiene es que este tiofeno se abre su anillo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué compuesto es el que se forma, ¿no? Cuando se pasa, cuando se hace reaccionar con ácidos minerales diluidos, ¿no? Y obviamente con la calor, ¿no? Ahorita como dicen por ahí, ¿no? Entonces vamos a continuar a ver esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo que les comentaba. El furano, en presencia, por ejemplo, de ácido clorhídrico ligeramente diluido al 10% a 0 grados, si se fijan, ¿qué pasó? Se protonó en la posición 2, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues una sustitución electrofílica aromática, y eso pues esta parte ni tendría por qué explicarlo, ¿no? Simplemente se protona en la posición número 2. Ahora, si le pongo calor y ahora lo hago todavía diluido al 5%, fíjense que algo pasa, algo chistoso, porque si yo le pongo ahora calor, le gusta protonarse ahora en la posición 3. Se fijan, ya no en la posición. Ay, aquí tengo un error garrafal. Vamos a arreglar este error, porque aquí es positivo, ¿no? Acuérdense, esto es positivo, no más. Mi trastorno de déficit, mi TOC también me permite, no me permite que sea. Tiene que ser exactamente algo así, ¿no? Positivo. Ok, entonces es positivo. Obviamente el oxígeno. Entonces, como estábamos hablando, en medio de ácido clorhídrico, que es un ácido mineral, en calor se protona en la posición número 3. Y obviamente como tenemos agua, ¿sale? Obviamente esto se llama catión beta protonado, alfa beta, pues se llama catión beta protonado, y miren que se forma un dialdehído. Pero ¿cómo es que ocurre la formación de este dialdehído? Pues es algo muy sencillo, ¿no? El mecanismo de reacción es el siguiente. El tiofeno reacciona con el protón mediante una sustitución electrofílica aromática y se va en la posición número 3. 1, 2, 3. ¿Ok? Obviamente, por estructura de resonancia, ¿qué sucede? Mete su par para acá, se genera esta estructura resonante, y obviamente esta posición 2 es bastante electrofílica. Entonces llega una molécula del agua, porque acuérdense que es un ácido diluido. ¿Diluido en qué? En agua loca, ¿no? Entonces entra el agua, se adiciona a esta posición, la posición número 2. Se forma este intermediario, esta agua, este intermediario, ¿no? Con oxígeno protonado, alcohol protonado. Hay una basecita en el medio, como por ejemplo agua. Abstrae este protón. Es una reacción ácido-base de Bronsted. Y se genera este intermediario, este alcohol. Como tenemos medio ácido, este oxígeno se vuelve a protonar, ¿no? Otra reacción ácido-base de Bronsted para formar este intermediario. Y ahora sí, tenemos el oxígeno protonado. ¿Y qué sucede? El oxígeno de acá, del alcohol, de la posición 2, que provino del ataque de donde atacó el agua, de aquí,
mete su par y se rompe el anillo y se rompe el enlace oxígeno-carbono. Se forma este intermediario. Sale este carbonilo protonado, una base abstrae, otra reacción ácido-base de Bronsted. Después se genera este intermediario, ¿no? Que si se fijan, algo interesante es que esto es un ¿qué? Un tipo enol. Entonces esto es un enol y ocurre una tautomería. ¿Sale? Tipo cetoenol para formar este dialdehído. Entonces, el último paso que ocurrió aquí es una tautomería. Que es una tautomería, para recordar, pues son isómeros constitucionales donde un átomo migra de una posición a otra. Son isómeros constitucionales, ¿no? Esto es tautomería, y vamos a ver más adelante el mecanismo de reacción para tanto la formación de pirol, furano, tiofeno, como las típicas estas de Hansch. Vamos a ver muchas tautomerías, ¿no? Es bastante interesante esta parte. Entonces, este es el mecanismo de reacción muy común de la apertura del anillo de furano, ¿no? En medio ácido y con un calentón, ¿va? Vientos, hasta aquí vamos todos bien. Vientos, ok. Como vimos en la química del pirrol, aquí le puse nota, misma reactividad que el pirrol. Pues esta parte lo vimos, ¿sí o no? Toda esta parte lo vimos. Entonces váyanse al pirrol otra vez, o en las generalidades, no, sí, en la del pirrol. Pues obviamente va a presentar la misma reactividad. Número 1. ¿Qué quiere decir esa misma reactividad? Que en una reacción de sustitución electrofílica aromática se lleva a cabo la sustitución en la posición número 2. Este mecanismo ya no tiene caso explicarlo, ya lo conocemos, ¿no? ¿Sale? Simplemente acuérdense, el furano ataca al electrófilo. De hecho, aquí este tiene que ser así, con carga positiva. Ahora sí, ataca al electrófilo, ¿no? Se forma el intermediario sigma, ya lo expliqué en otras clases y ya. Y también la influencia de grupos electroatractores y electrodonadores es lo mismo, ¿no? Que pasa si tengo un grupo electrodonador en el anillo del furano, pues se favorece la sustitución en la posición 5. ¿Qué pasa si tengo un grupo electroatractor en la posición 2? La sustitución electrofílica aromática se favorece en la posición 4. Si tengo un grupo electrodonador en la posición 3, se favorece la posición 2. Y tengo un grupo electroatractor en la posición 1-3, se favorece la posición 5. Obviamente a estas alturas, si alguien dice que es un grupo electroatractor, grupo electrodonador, pues váyanse de nuevo a la química orgánica 1 y eso ya se explicó que es un grupo electroatractor y que es un grupo electrodonador, ¿no? Entonces esa parte ya no debe de tener ningún problema, ¿sale? Y si siguen diciendo todavía ¿qué es eso? Pues entonces ahora sí, pónganse a estudiar, ¿no? Acuérdense, parte de ser un buen estudiante es que sean autodidactas. Si todavía no les cae el 20 de eso, pues ahora sí están en la perdición, va. Entonces, misma reactividad que vimos con el pirrol, pues la misma reactividad que ahora vamos a estar hablando con el furano. No así para también el tiofeno, obviamente, ¿sale? Creo que si van a la clase del tiofeno, ya no explico toda esta diapositiva con el tiofeno, pero exactamente lo mismo. Ok, continuamos. Vamos a ver la primera reacción, ¿no? De sustitución electrofílica del furano, en donde comenzamos, por ejemplo, la reacción de nitración, ¿no? Una de las formas de nitrar, la más común, empecemos por aquí, es número 1. Es hacer uso de ácido nítrico con anhídrido acético, seguida de meter una base ligeramente débil, como la piridina. Acuérdense que esto es la piridina. Ya a estas alturas ya tenemos que conocer la piridina, ¿no? Y ahora sí, nitro en la posición número 2. Otra forma el problema es que también bajo estas condiciones, dicen algunos autores, bueno, más bien, no dicen algunos autores, ¿cómo es que pasamos de aquí a aquí? Porque ya me acordé. ¿Y por qué requerimos piridina esta base? Pues muy fácil. Número 1, aquí, sus ojos. El furano hace reaccionar en ácido nítrico y anhídrido acético para formar este intermediario. Ya lo vimos en la química del pirrol, ¿no? Ya vimos cómo se forma ¿no? Y ahora sí, se nitra en la posición 2 y se pega el acetilo en la posición 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces la piridina lo que hace es llevar a cabo una reacción de eliminación. Se elimina ácido acético, se forma el nitrofurano, ¿sale? ¿Y qué pasa si llegamos a calentar? Esto hasta aquí ya vamos bien. Pero ¿qué pasa si yo llego a calentar a 100 grados y le pongo ácido nítrico? Pues simplemente se dinitra en la posición 5. Entonces tendríamos 2,5-dinitrofurano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es una forma. Entonces ya vimos cómo nitrar. Número 1, estas son las condiciones. Ácido nítrico con anhídrido acético seguido de piridina. ¿Por qué usamos piridina? Justamente para poder hacer reaccionar este intermediario que se forma, ¿no? Cuando hacemos reaccionar bajo estas condiciones de ácido nítrico anhídrido acético, se elimina este acetilo y ya tenemos nuestro nitrofurano, ¿no? Nada más aquí les explico por qué utilizar la piridina. Otra forma de nitrar, y es algo bastante interesante, ¿no? Con esto, con que así lo pongan en el examen, ¿no? Es el famoso tetrafluoroborato nitroso. El tetrafluoroborato nitroso, pues es igual un agente, una fuente de iodo nitroso, ¿no? Para formar lo que es el nitrofurano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, número 1, o nitro bajo estas condiciones, o nitro utilizando tetrafluoroborato nitroso, ¿sale? Y al final de cuentas tenemos un 2-nitrofurano. Siguiente, reacción de halogenación. Eso ya lo conocemos, ¿no? Aquí hay algo muy importante, ¿no? Porque aquí dice, y por eso lo puse aquí: para favorecer el producto monohalogenado se requiere temperaturas bajas. ¿Ok? Eso ya es un poquito más para los que nos dedicamos a la química más heterocíclica a nivel laboratorio, ¿no? Pero bueno, ahorita regreso a las condiciones. Si yo utilizo bromo molecular, pues simplemente bromo en la posición número 2. Pero hay algo muy interesante, porque si yo utilizo un disolvente polar prótico como el metanol y le pongo bromo, se me forma este intermediario. Si se fijan, ya es no aromático, ¿ok? Pierdo la aromaticidad totalmente y genero ese intermediario, este producto, ¿no? ¿Cómo se llama? Este tipo acetal, ¿no? Es un tipo acetal. ¿Qué más? Es un tipo acetal, ¿no? Entonces, ¿qué más? O, por ejemplo, si la hago reacciona con cloro molecular, pues tengo 2-clorobenceno, ¿no? Pero entonces es muy importante aquí para el examen. Si ya con que me pongan bromo más esto y les da esto, soy feliz. O le pongan furano más cloro molecular y les da esto, soy feliz, ¿no? Pero ojo, si nomás por molestar uno le pone bromo en metanol, tienen que generar a fuerzas el metilo en la posición 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? ¿Qué más? Pero bueno, lo que les comentaba, para monohalogenar pues requerimos generalmente temperaturas de menos 40 si utilizamos cloro molecular, o si utilizamos bromo molecular, pues a cero, prácticamente temperatura de 0 grados. Con eso funciona muy bien la reacción. Siguiente, y también lo vimos, la reacción de Beers-Mayer-Haag. Ya no tiene caso que repitamos cómo es el mecanismo de reacción, son las mismas condiciones con las que estuvimos viendo el pirrol, ¿no? Es hacer reaccionar el furano con el número 1 con dimetilformamida POCl3, seguida de un quench de carbonato de sodio, o acuérdense, puede utilizar ácido clorhídrico diluido, ¿no? Y formo el 2-formilfurano. O por ejemplo la sulfonación, en donde parto de esta piridina sulfonilo, ¿no? En donde ya, porque ¿qué pasa si yo utilizo ácido sulfúrico fumante, ¿no? Como por ejemplo en la química del pirrol, pues simplemente se abrirá el anillo, ¿no? Porque sabemos que el furano es sensible en medio ácido, por eso utilizamos este reactivo, ¿no? Que es una piridina con este trióxido de azufre. Simplemente esta se forma muy sencillo, ¿no? Se sintetiza de una manera fácil, en donde parto de piridina más un cloruro, ¿no? Más este cloruro y ya. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Pues ahora, pero el problema es que si llevo a cabo la reacción con se disulfona. Es muy complicado es muy complicado llevar a cabo con furanos. Es por eso le digo, los furanos, de hecho, yo casi a nivel laboratorio
casi no me gusta trabajarlos. Yo trabajo más con pirroles o con tiofenos, me encantan más, ¿no? Pues formaría este. No se forma el mono, sino el di. Entonces es muy importante que sí les quede claro, porque si utilizo este reactivo, ¿no? Piridina trióxido de azufre, se va a disulfonar. Siguiente reacción, reacción de Manish, también se explicó en la química de pirrol, ¿no? Para formar, en este caso, beta-aminofuranos, ¿no? Entonces, hago reaccionar el furano con formaldehído, dimetilamina y tengo el producto de Manish. Asimismo, puedo llevar a cabo la reacción de acilación Friedel-Crafts, ¿no? Y podemos ver que tenemos el furano. Estas condiciones ya las conocemos, ¿no? Lo vimos en la química del benceno. La acilación Friedel-Crafts y formo cetonas, ¿no? O también puedo formar, por ejemplo, metilcetonas furano, 2 metilcetonas de derivado de furano, en donde hago reaccionar, ¿sí? El anhídrido acético con este trifluoruro de boro, ¿sale? Trifluoruro de boro eterato, anhídrido acético y el trifluoruro de boro eterato, y puedo formar metil furoil cetonas, ¿no? Y bueno, otra cosa que también lleva a cabo muy, muy típico estas furanos, pues es una reacción de reducción. Muy sencillo. Voy y compro un tanque de hidrógeno, entonces lo hago reaccionar con hidrógeno utilizando níquel rane. Y acuérdense en la química de los en la química de carbonilos, ¿no? El níquel rane es un catalizador, ¿no? Para reducir carbonilos, ¿no? Entonces aquí pues también nos puede servir en donde podemos utilizar, hacerlo reaccionar con el furano y genero, ¿cómo se llama este compuesto? No es no aromático totalmente, es un heterociclo totalmente saturado, y eso sí lo vimos, el famoso tetrahidrofurano. Entonces, si yo reduzco el furano bajo estas condiciones, genero lo que es el tetrahidrofurano, ¿no? Entonces yo creo que con esto terminamos la química de los furanitos, ¿no? Entonces si me dicen, ¿por qué no veo esto? ¿Por qué no veo un mecanismo de reacción de esto? Porque es exactamente lo mismo, eso ya lo hemos visto, ¿no? Este mecanismo de reacción pues lo vimos en la del piroles, igualmente para la reacción de Bills-Mayer-Hack, ¿no? Entonces, hasta aquí, para no hacer más pesada esta clase de los furanos, ¿no? En donde estamos desnudando el furano, ahora su reactividad, sobre todo la asociación electrofílica aromática. Con esto doy por terminado, ¿va? Entonces, vamos a las siguientes clases.